Pero por lo menos ya que lo empezamos así, no estaría mal empezar nuestro programa con una historia de amor. Una historia de amor que ¿sabe cuándo comienza, Gabriel? Ajá. Un 17 de octubre de 1945, cuando una multitud de Ujú. trabajadores se reunió en la Plaza de Mayo a favor de un coronel, como la canción. Durante los primeros días de octubre, Juan Domingo Perón ejercía simultáneamente los cargos de vicepresidente de la Nación, secretario general de Trabajo y previsión del gobierno militar. Era un López Rega cualquiera. Había derrocado al Ramón Antonio Castillo, un gobierno integrado por Arturo Rawson, Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Pero esto qué tendrá que ver con una historia de amor. Tiene que ver por lo siguiente. El 9 de octubre, Perón cumple con la orden de pronto no enfrentarse a la cúpula militar y, digamos, hablar sobre las reivindicaciones laborales que había en esa época como estigma de olvido, dejar de lado, donde de pronto el trabajador estaba más que nada sojuzgado a una casi esclavitud, sin ser tan así. Entonces brinda un discurso desde el balcón de la Secretaría de Trabajo, ahí en el Bajo de Retiro, que tuvo una gran repercusión y el que enumeró una lista de reivindicaciones, como decíamos, que deseaba llevar a cabo. Pero ¿qué pasó? Esta situación, el gobierno militar lo hizo tomar una decisión firme de ordenar la detención y el procesamiento de Perón y firmar por decreto la convocatoria a nuevas elecciones. ¿Qué pasó y cómo siguió esto? Bueno, durante la madrugada del 11 de octubre, Perón y Eva se subieron a un automóvil. Perón y Evita, que todavía no eran marido y mujer, eran novios, eran amantes, eran lo que eran en ese momento. Se fueron rumbo a San Nicolás y desde allí se instalaron en una isla del Delta, donde comienza el delta de nuestro río Paraná, nuestro amado río que pasa por acá, sin ser delta todavía, pero que dentro de poco lo va a ser. Para que nadie supiera sobre su paradero, al día siguiente de haberse escondido en este lugar, la policía, que no sabía que estaban en San Nicolás, en una isla del Delta, lo comenzó a buscar por su departamento. No lo encontraron, pero consiguieron dar con alguien que los refugiaba. Y allí fue cuando el 13 de octubre lo detuvieron y lo llevaron a la isla Martín García, cuando todavía no era la paradisíaca isla turística que tenemos hoy, y que cada vez tiene menos habitantes. Vaya a ser por qué será. El 15 de octubre, varios sindicatos, arengados por el discurso de Perón, declararon una huelga general con el objetivo concreto de exigir la libertad de Perón. La provincia de Buenos Aires protagonizó una de las mayores movilizaciones de la época, que durante días tuvo en vilo a la sociedad revolucionaria. Mientras tanto, acusado de problemas de salud, el coronel pidió su traslado al Hospital Militar de Palermo. ¿Sabía usted que el Hospital Militar de Palermo fue mi hospital cuando me pasé de la Universidad de Tucumán a la de Buenos Aires? La Universidad de Tucumán me dio el pase, me vengo a la Universidad de Buenos Aires y me asignan como unidad docente hospitalaria, en pleno gobierno radical, el Hospital Militar. Y ese hospital está lleno de historias, entre ellas esta. Estuvo Perón enfermo de amor porque lo separaron de Evita en función a que iba a ir preso a Martín García. Llegó allí durante la madrugada del 17 de octubre al hospital militar, pero no tiene que haber estado muy enfermo. Horas después, los trabajadores de muchos barrios salieron a las calles de huelga masiva a corear consignas a favor de Perón. A todo esto la cúpula militar, en un primer momento, no leyó lo que pasaba como una amenaza. Confiaban que correr de las horas el tumulto popular iba a dispersarse. Sin embargo, gradualmente, poco a poco, sucedió exactamente todo lo contrario. Se volvió cada vez más cuantiosa. Algunos decían de cientos de miles de personas y otros arriesgaron la palabra de millones de personas, que le dio tiempo a gente del interior llegar hasta la Plaza de Mayo. Hay una mítica foto en blanco y negro de ese 17 de octubre que hacía 32 grados de calor, en donde la gente en turnos y como podía se metía en una de las fuentes de la Plaza de Mayo a refrescarse. Se los ve con traje, se los ve realmente muy vestidos a la usanza de la época, con mucha formalidad, pero con los pantalones arremangados, como el presidente de Uruguay, Mujica, que los otros días lo vi en México, en la CIP, dando una conferencia. La verdad que una de las conferencias más ilustres que enganché en los últimos tiempos. Pero bueno,
Después hablaremos de ellos. 10 minutos después de las 23 del 17 de octubre, convencido esta junta militar de que esto no iba para atrás sino para adelante, Perón salió a un balcón de la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo y brindó un discurso para la historia en el que prometió seguir con su defensa a los trabajadores, pero les pidió que volvieran a sus hogares. Les solicitó que al día siguiente cumplieran con un paro y de esa manera fue liberado, o sea, fue dado de alta, salió del hospital militar. Se recuperó de su enfermedad de amor. Se recuperó de su enfermedad. Algunos no salieron tan ligeros, y eso lo contaré en otra oportunidad de cuando yo fui residente y cuando fui alumno de la unidad docente hospitalaria del hospital militar. Esto es pueblo, esto es el pueblo sufriendo que representa el dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar, es el pueblo de la patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer a este pueblo. Grandioso en sentimiento y en número, esta verdadera fiesta de la democracia representa por un pueblo que marcha ahora también para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para llegar al derecho del verdadero pueblo, dijo Perón, entre muchas otras cosas, entre la multitud. Yo le pedí permiso a mi padre mentalmente para leer esto, porque realmente en esa época las cosas estaban muy polarizadas, pero lo dejo en claro porque realmente ya dentro de todas las cosas históricas que nos ha hecho olvidar nuestra salud mental, nos hemos olvidado realmente, salvo honrosas excepciones, la verdadera historia del 17 de octubre. Fue un cambio histórico y la historia es lo importante. La historia no tiene que discriminar, la historia tiene que dar un lugar y tiene que estar permanentemente en el presente porque es una forma de no repetir viejos errores. Y lo empecé, dada nuestra charla inicial, como presentando una historia de amor porque después de esto Perón retomó la lucha política, consiguió reincidir en el ejército, dado que de sus figuras principales todas comprendieron el poder sobre las masas. Y el 22 de octubre, o sea, desde hoy para dentro de 5 días, se va a cumplir un aniversario del coronel Perón cuando se casó con Eva Duarte de Perón. Y ahí arrancó su campaña política. O sea, fíjense cómo un hecho político, una situación de desorden, de anarquía, de riesgo político, de seguridad personal, de muchas otras, termina como una historia de amor, un noviazgo, un vínculo afectivo de años, en algunos aspectos, terminó con la relajación de un efecto tan tenso como fue la movilización obrera del 17 de octubre de 1945. El 22 de octubre terminó en el altar. Una historia muy interesante, muy linda, amén de ser radical, peronista, lo que seamos en este país, socialistas, comunistas, trotskistas, lo que seamos, no deja de ser lindo saber que terminó con una historia de amor esta histórica fecha de la argentinidad. Una historia que todavía se sigue más o menos escribiendo, porque se sigue discutiendo acerca de la cantidad de gente que concurrió realmente a la plaza. Como vos mencionaste, que eran millones, dijo alguien por ahí, después fue decreciendo la suma, alguien hizo un cálculo de la cantidad de personas que podrían caber, entrar, o el cupo máximo de la Plaza de Mayo, entre 100.000 y 120.000. Depende el medio de la época que se cita, algunos decían 60.000, hoy se habla hasta por ahí hasta de 30.000, pero bueno, más allá de la confusión acerca del número, no se puede negar que a pesar de los años, a pesar del tiempo, de todo lo que ha transcurrido, de lo que ha ocurrido con el peronismo, que se ha desvirtualizado, de que ahora se intenta reconstruir, porque hay mucha batalla interna de la deconstrucción para volver a restablecer lo que era el peronismo tradicional, dogmático, después del paso de esta década que acontece, que todavía tiene sus resabios, y el peronismo que, claro, todavía enarbola a Perón, que no sé hasta dónde se podría, hoy por hoy, las ideas del peronismo... Creo que sí, a la gente que nos dejó el periodo este de la década perdida,
le hiciéramos alguna pregunta básica sobre la historia del peronismo, menos de 10. O sea, 10 bajo cero realmente. Yo tengo muchos amigos que son históricos peronistas, pero no históricos por famoso, sino porque conocen la historia del peronismo como una pasión, como el tango, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que de pronto tengo la idea de que el peronismo en su fundamento supo ocupar y tener una oportunidad que de alguna forma no la pudo tener ningún otra persona en ese momento. O sea, creo que Perón en definitiva fue una persona que estuvo en el lugar justo, en el momento justo y en la situación acertada. Por eso de ahí nació su ubicación. Nadie se la regaló a su ubicación. Es más, todos, de acuerdo a lo que acabo de leer, también buscaron quitársela. Las cosas se desvirtuaron, fueron marchando de una forma muy particular, a tal punto que a nivel de crítica no puedo dejar pasar, porque estoy terriblemente asustado por nosotros y por nuestra descendencia, el hecho de que hoy, por ejemplo, los punteros políticos sean los dealers de drogas de barrio, tal como lo dijo el padre Juan Viroche de Tucumán. Te conté que yo comencé la facultad de medicina en Tucumán, en una época que era muy dura, era muy áspera, muy dolorida y muy peligrosa. Tuve la suerte de entrar en una de las mejores universidades y en una de las mejores facultades de medicina en el año 1977, plena época de subversión. Fui llevado allá por motivos totalmente racionales y comprensivos. Teniendo la Universidad de Rosario, la de Córdoba y la de Buenos Aires más cerca, elegí la de Tucumán por un amor. No exactamente como la de Perón, pero tenía una novia en Tucumán, entonces de golpe Tucumán se convirtió en la facultad mejor del país. Realmente me costó, porque fue muy complicado no saber cómo ibas a llegar a la noche, no saber por qué calle ir, porque explotaba una bronca, una bomba, o no saber con qué te ibas a encontrar en la facultad de acuerdo a movilizaciones que había. Sin embargo, como facultad en esa época, quizás por una cuestión de acervo militar, era muy fácil estudiar porque a la hora determinada siempre teníamos clase y a la hora de salida siempre se finalizaba. Era un momento social terrible, muy duro, y la gente que vivió ahí vivió momentos muy duros y muy tensos. Sucede que hablando con mis amigos tucumanos, todo eso ha vuelto a reincidir. Y ha vuelto a reincidir de mano de la droga. Claro. Eso que estaba pensando recién, que todo ese miedo, ese terror, esa época oscura, que de pronto en algún momento tuvimos que padecer, que creíamos que se había como quedado casi disuelta en el olvido, ahora lamentablemente se ha reflotado un miedo, eso de transitar con miedo, pero como vos indicás, con esta cuestión de lo que implica las luchas de poderes, la lucha de un comercio que defiende sus intereses con armas de fuego, con pánico. Con pánico, claro. Con sojuzgamiento, con terror. O sea, es terrorismo. ¿Qué quiere decir? Médicamente hablando, estamos viviendo en un país neurótico, un país psiquiátrico, un país que ha perdido la capacidad de aprendizaje, se ha congelado. Entonces, como no puede avanzar, como no puede aprender, este país repite viejos esquemas. Fíjate vos que hablando de una época de terror instaurada en Tucumán, hoy estamos volviendo a hablar de una época de terror que vuelve a revivir en Tucumán, una de las épocas donde todos quieren olvidar, porque encima nunca quedó claro qué es lo que se quiso hacer, cómo se hizo, y quiénes fueron los peores, o los malos, o los buenos, o los mejores. Eso es algo que no hemos podido definir, cada cual tiene su idea propia, pero tenemos una etapa de terror de aquella época, del año 76, 77 y hasta el 83, que yo vivía en Tucumán, 84, y veo de que un padre que en una iglesia, en una capilla de la Florida es un ingenio que está ahí a 15 kilómetros de Tucumán, de gente muy trabajadora, muy esforzada, de gente, no sé si por allí no nació Palito Ortega, de gente, de alguna manera, de trabajadores no solamente locales, sino también golondrinos, y de una paupérrima pobreza en su estilo de vida, pero antológica.
El Ingenio de la Florida no es la avenida Matele de Luna, el Ingenio de la Florida no es Villa Nogués, el Ingenio de la Florida no es la zona céntrica de Tucumán, es una zona destinada a la pobreza y a la miseria. Y ahora estos punteros del narcotráfico, que tienen que ver con los punteros políticos, lo han transformado en una sola de terror. ¿Cómo puede ser de que volvamos a un caso Nisman con Sotana? O sea, se está tratando de decidir y de definir de que se suicidó un cura. En mis años de médico forense he podido observar que sea tan difícil comprobar suicidios. Entonces, hay un compromiso tan grande que es terrible. ¿Y qué pasa? Viroche lo único que hizo fue denunciar en sus misas con nombres y apellidos los que vendían drogas y Paco a quienes le dieron lugar ahora en la zona de la Florida y allá de Tucumán a las madres del pañuelo negro. ¿Qué son ni más ni menos las madres del pañuelo negro? Las madres del Paco. Vamos a hacer un pequeño impas, vamos a pasar un poco de música, vamos a hacer un espacio y vamos a seguir con nuestro programa. Aguante Patronato. Sí, que aguanten la A, por favor. Por que favor. Aguanten la A. Sí, en sí, algún momento... Así podemos seguir viendo partidos de primer nivel. Algo de historia y de justicia se hizo a pesar de Grondona. Bueno, vamos a agradecerle a Tenier Dictus que nos apoya en esta patriada, el atelier de calle Uruguay 375, donde la confiabilidad y la elegancia está a la orden del día, ¿no? También vamos a agradecerle en forma muy especial el apoyo que nos da Parrilla Don Charras, donde están los mejores discos de Paraná, las mejores pastas, indudablemente las mejores carnes también. En la esquina más patriótica de Paraná, San Martín y San Lorenzo. Ahí podés comer muy bien atendido, tanto por Leo como con la gente que lo acompaña. A Distribuidora del Volga, que tiene Marcelo Dobler, una distribuidora de alimentos para drugstore, snack bar, su distribución de café, los productos Crow en el 499-9853. A Empresa Sauce Grande, que a partir de hoy, en cada uno de los llamados, consultas o comunicaciones que ustedes tengan a través de nuestro WhatsApp, que es el 156-115-772, por cada llamada que hagan nosotros los tomamos, vamos a sortear un kit de elementos de limpieza que implican 15 litros de suavizantes, detergentes, limpiapisos y demás enseres que Empresa Sauce Grande, una empresa que se dedica a la limpieza de tu industria, de tu empresa, de tu oficina y de tu hogar, sortea entre cada uno de los que nos vayan llamando en el día de la fecha. Así que anotarse, llamar a este teléfono, hacer la consulta que se quiera hacer, es la condición participativa, y van a participar al final del programa de un kit de limpieza que brinda Empresa Sauce Grande. A Eduardo Vilar, su estudio de grabación en calle Cervantes 53, en donde todo el audio y el sonido para tus eventos está a la orden del día. Su teléfono 422-0553. Y a Lavadero El Elefante Rojo 2, que está en otra esquina patriótica de Paraná, pero que ya son fechas, unas fechas imposibles de olvidarse. 25 de mayo y 9 de julio. Es la cosmética metálica para tu vehículo, y donde cuidan hasta el máximo detalle. También hacen reparación de parabrisas. Estaba hablando de las madres del pañuelo negro. Las madres del pañuelo negro son las madres de los suicidados que provoca el Paco. Acá el tema de hoy y de estas últimas días, hasta que se pase la moda, es la provincia de Tucumán. Pero hace una semana exactamente, parece que esta gente nos escucha, estuvimos hablando de los suicidios de la adolescencia, de la media adolescencia y de la última etapa de la infancia, que tiene mucho que ver con el Paco. Esto habla, estas notas hablan de lo que está pasando en Tucumán, que tanto denunció el padre Viroche, Juan Viroche,
que lo mataron, que lo colgaron a la fuerza de uno de los parantes de su iglesia, algo que nunca un cura que el día anterior estuvo hablando y pregando por el catolicismo realmente haría, y si lo haría, porque es un ser humano más, seguro que no lo haría en el templo de lo que él más veneraba, que era su religión católica. Entonces, nada de esto cierra, y estos punteros, a los cuales él acusaba con nombre y apellido, el precio de ser valiente, casi seguro tienen que ver en su muerte, y es terrible porque se busca tapar todo esto de la mejor manera posible, con autopsias falsas, autopsias como se le hizo en su primer momento a María Soledad Morales. ¿Se acuerdan los que tienen más de 30, 35 años de María Soledad Morales? Fue esa chiquita de 16 años que en la provincia de Catamarca fue sojuzgada, sometida, drogada, violada y muerta, aparte de ser apaleada por el poder político del momento. Están involucrados en este caso hijos, sobrinos y parientes de políticos en curso en ese momento, e hijos del jefe de la policía de la provincia. Entonces, como nosotros decimos en medicina forense, la primera autopsia es la verdadera. En la primera autopsia lo que se hizo fue lavar el cuerpo, enterrar pruebas, sobre todo con cintas coloradas que no existían, cocaína pura que no podía existir dentro del cuerpo de esta chica, producto de una gran ignorancia de la droga en esa época. Y ahora tenemos de nuevo a Lucía Pérez en la ciudad de Mar del Plata, que, como decía recién, como perdimos la capacidad de aprendizaje, repetimos viejos esquemas hasta en los homicidios. Esta chiquita de Mar del Plata, el viernes pasado, madrugada del sábado, fue asesinada por 3 o más personas, luego de haber sido drogada a la fuerza. Casi seguro, según lo que presumo, esta chiquita tuvo el consumo de cocaína, no solamente inhalada, sino también inyectada por vía endovenosa, porque fueron encontradas cucharas. Entonces, esto le puede haber provocado una fibrilación auricular y una fibrilación ventricular, le provocó la muerte, pero además de eso sufrió es lo que yo llamo un verdadero acto de violencia de género, de lo cual yo vengo luchando desde que me recibí de médico, y en el campo esto se veía muchísimo. Una violencia de género que no tiene nombre, porque esta chiquita fue no solamente golpeada y violada por una o más personas, sino que fue también lesionada con objetos romos y contundentes en sus genitales. Entonces, le pasó exactamente lo mismo que pasó hace 25 años, un 22 de septiembre. A esta chiquita le pasó en el mes de octubre, va a ser menos de una semana, un poquito más de una semana. Le pasó exactamente lo mismo, en padres de idéntica condición económica, muy humildes, muy tranquilos y muy serenos, y donde está metido también el poder político de la ciudad de Mar del Plata. Entonces, parece ser que esta vez se encontraron con idóneos de primera instancia y honestos médicos que decidieron hacer una revisación del cadáver y encontraron las señas de violencia que le encontraron a esta chica, que no me parece horario ni momento para describir, pero que fue aberrante. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado la droga? A esto. Tenemos un futuro muy malo. No hay forma de volverlo atrás ni de cambiarlo. Solamente hay forma de educar y aleccionar en el tema drogas, porque esto no da para más. Y hablando del tema drogas y en el tema de educar, quiero destacar de pronto la actitud de pronto que hemos tenido, sobre todo en la provincia de Chubut, donde se ha presentado una situación muy buena, muy evolucionante, muy moderna y muy amplia, que esto no quiere decir de que no pueda volverse de alguna manera atrás en cuanto no se demuestren de que no hay poderes, como por qué no decirlo, terapéuticos en el uso racional y educado de la marihuana. Entonces, estaba leyendo una noticia los otros días del diario La Nación, donde de pronto se hace el primer pedido de marihuana medicinal en Chubut.
el primer pedido de marihuana medicinal en Chubut, y eso quiere decir de alguna forma que estamos entrando en ubicar situaciones de alguna manera terapéuticas para drogas que no lo han sido tan terapéuticas. Y vamos a tratar de describir un poco más todo esto, hablando quizás con alguno de los responsables de esta situación, ¿no? O sea, esto sucede en la provincia de Chubut, hay una ley, la 588, que garantiza el acceso al cannabis medicinal y a la posterior entrega de medicamentos. Entonces estamos en una situación donde sería nada mejor tener la posibilidad de hablar con uno de los responsables de este maravilloso estudio o objeto terapéutico, lo digo como médico, de usar para bien algo que es muy discutido. Para ello vamos a hablar con el ministro de Salud, con Ignacio Hernández, que lo tenemos en línea. Ignacio, ¿cómo estás? Soy Alejandro Carrá. Estaba diciendo que eras el actual ministro de Salud de la provincia de Chubut y te estamos llamando para corroborar el tema de esta situación que de pronto a nosotros nos llama poderosamente la atención, que fuera de la capital federal haya una idea tan evolucionada como esta. ¿Nos puedes contar más o menos a la audiencia de Radio del Plata de qué se trata esto? Sí, cómo no. Buenos días, Alejandro, a vos y a tu audiencia. No sé, no alcancé a escuchar la presentación, pero... Estábamos hablando sobre la noticia que salió en el diario La Nación los otros días respecto a que la obra social de ustedes, de la provincia, lo que vendría a ser ceros, el IOSPER nuestro. Quiero aclarar que el doctor Ignacio Hernández, oriundo de la ciudad de Paraná, se fue a ejercer al sur y en la actualidad, en función a sus méritos, ha llegado no por una primera vez, sino por otras veces al cargo de ministro de Salud de la provincia. Entonces estamos hablando sobre el uso terapéutico de algunos metabolitos de la marihuana y la posibilidad de hacer, digamos, la provisión para aquellos pacientes especiales que con anticonvulsivantes convencionales, Turi, no dan muy buena respuesta. Entonces nos parece muy amplia, muy abierta, típico de las políticas que ha llevado en esos 3 periodos que tuvo el gobernador Das Neves en el tema sanitario. Quizás la continuidad fue el secreto, ¿no? Respecto a cómo a través de esta ley ustedes pueden poner en práctica el acceso terapéutico de la parte buena de la marihuana. Sí, así es. La provincia del Chubut en este sentido ha estado a la vanguardia de muchos temas de salud mental y adicciones. Y en esta oportunidad se ha trabajado desde la legislatura un proyecto de ley para poder usar el aceite de cannabis, que como vos sabés tiene un uso terapéutico ya aprobado por el ANMAT, que es la Administración Nacional de Alimentos y de Medicamentos de la República Argentina. Ya había autorizado su uso y los instrumentos, y había pautado para qué enfermedades sirve el uso de este aceite. Nosotros no solo adherimos a lo que dice el ANMAT, sino que se dispuso que la obra social provincial Ceros, que es como el IOSPER de ustedes, tenga acceso a la compra, a la autorización y a la indicación de este producto para enfermedades de alto impacto, como son la enfermedad de Gray, que nosotros tenemos un paciente justamente en la provincia de Chubut con esta enfermedad y que produce episodios muy complicados convulsivos y que no anda con ningún tipo de medicación. Ahora, Turi, ¿esta idea nace a raíz de una sola paciente o hay algún número más o menos mensurado de pacientes necesitados de este tipo de fármacos? No, esto nace a raíz, no sé si ustedes, me imagino que estás al tanto, hay una serie de movimientos y de grupos a nivel nacional que están trabajando en distintas provincias la posibilidad del uso de este aceite para este tipo de patologías, y bueno, en ese marco se dio la posibilidad de que en la provincia del Chubut podamos trabajar esta ley y se pueda usar el aceite de cannabis.
no, nada es casualidad, pero bueno, teníamos en la provincia una paciente en la ciudad de Comodoro Rivadavia que tenía indicación ya por su médico de cabecera del uso del aceite, y eso creo que agilizó o favoreció que se avance en este tema. Lo que hay es mucho desconocimiento, y sería muy importante que vos como médico y como especialista también aclares algunos temas, porque creo que hay un importante desconocimiento en la sociedad de qué alcance tiene el uso de estos aceites, y que, como vos bien sabés, no se usa, no tiene los efectos alucinógenos de la marihuana, sino que son moléculas modificadas, y eso permite... Sí, son sintéticos, Turi, son sintéticos y semisintéticos, donde lo que importa es la presencia de CBD, que es un, digamos, metabolito de los tantos que lleva el cannabinoide, y que yo lo estuve trabajando antes de venirme en el IMIN de Barcelona con el nombre de Sativex, que es un spray sublingual y que lo que hace es trabajar en función a la inhibición de las descargas eléctricas cerebrales, pero no a la creación de la parte distorsionativa, de alguna forma, el hecho de fumarse un porro o comerse una torta de marihuana, que tengo entendido que irónicamente la marihuana fue aprobada por la ANMAT no como medicamento sino como alimento, y que el aceite es tan solo una de sus formas, y que no es la única forma terapéutica que tiene los cannabinoides sintéticos para actuar como medicamentos, sino que están los spray, y que de alguna forma es necesario realizar estudios como para ser declarado genérico en cuanto a la administración médica, y que los médicos la puedan prescribir. Normalmente todo esto se hace a través de laboratorios de corroboración, como ser el Echevarne de Europa, que hace estudios clínicos de muy pocos días de duración, y donde se hacen comparativos entre neurólogos y psiquiatras y especialistas en adicción respecto a las cualidades del CBD, que es lo que se pretende en la ley de ustedes. Lo han puesto con un nombre comercial, quizás por una cuestión involuntariamente errónea, pero es una de las tantas formas que tiene esta medicación, porque está el Casamet, el Marinol, que el Marinol, te cuento, se vende en la Argentina, o mejor dicho, la Argentina lo compraba desde hace 35 años, pero no lo distribuían los hospitales, eran remedios perdidos, pero ahora el Sativex y el aceite de Charlotte, que serían los realmente terapéuticos, son los que a ustedes les servirían para esto. O sea, esto realmente hay que ser muy amplio de mente, muy abierto. Me parece espectacular, porque lejos de cerrarnos a un mito de lo que puede ser netamente el porro, la marihuana, ustedes se han abierto a la posibilidad terapéutica, aunque sea de una persona, no importa, no es necesario que sean miles, sino se han interesado por una persona que creo que es menor de edad, ¿no?, que tiene la necesidad de esta medicación. Sí, así es, pero bueno, creo que, como bien decís, por un lado, el ANMAT lo autoriza como alimento, justamente porque no hay todavía estudios científicos, tengo entendido que se están desarrollando en este momento, que van a demostrar contundentemente los beneficios, y por ende que podamos usar esta sustancia como medicamento. Pero al margen de eso, sí, tenés razón también en aclarar de que, bueno, la provincia de Chubut es una provincia muy joven, con una densidad demográfica baja, y eso nos ha permitido avanzar en forma muy importante en los últimos, te diría, 13, 14 años, en temas de salud, y fundamentalmente de salud mental y adicciones. Te diría que por suerte estamos a la cabeza de algunos temas importantes, como los de salud mental y adicciones, donde tenemos una ley de salud mental muy moderna, que ha venido gente de otros países, de Italia, de España, a conocerla y a ver cómo la ponemos en práctica, porque hemos trabajado muchísimo en la desmanicomialización, y esto ha traído aparejado que se desarrollen en la provincia dispositivos... Perdón, no te escuché bien. ¿En la qué, perdón? ¿En la desmanicomialización?
que sería... Me encantó la palabra, me encantó la palabra, sí. Pero hemos cerrado los centros, los manicomios, y estamos trabajando con la reinserción social de los pacientes a través de casas tuteladas, de talleres de laborterapia en todos los puntos de la provincia y en centros de día. Todos estos dispositivos han permitido la reinserción social y la reeducación de muchas personas que entre comillas, estaban locas y encerradas desde hacía 20 o 30 años y que han podido resocializarse, y eso ha sido realmente muy, muy importante. Pero Turi, ¿ustedes hicieron una marca registrada de esta actitud sanitaria de vida pública? No, una marca registrada, simplemente... Pero te digo esto porque estoy pensando, ¿por qué no se puede replicar una actitud tan abierta, tan de avanzada, tan amplia, tan... Creo que el secreto es lo que dijiste vos al principio, que nosotros hemos podido tener continuidad de política sanitaria, y eso es muy importante. O sea, nosotros con el gobierno de Mario Basnego en la provincia, desde el 2003 hasta el 2011, nos dio la posibilidad de 8 años de continuidad, y ahora, bueno, seguimos trabajando el tercer mandato del gobernador Basnego, y esto nos ha dado la posibilidad de consolidar fuertemente algunas estructuras sanitarias y fundamentalmente las políticas sanitarias, que son lo importante porque hace que no cambien de un día para el otro, sino que tengan continuidad proyectos que son muy importantes para la gente. Habitacionalmente, ¿tienen problemas, tienen limitaciones en cuanto a internación pública, todo eso, o están medianamente controlada toda la asistencia sanitaria, tanto psíquica como orgánica en general? En general está controlado, tenemos un déficit, nosotros vivimos en Patagonia, y eso nos trae aparejado un déficit de recurso humano importante. Para nosotros el recurso humano es un tema trascendente, porque necesitamos recurso humano calificado, que muchas veces no tenemos en la provincia y que lo tenemos que traer de afuera. Entonces eso es todo un tema. Pero bueno, a pesar de eso, trabajamos en la medida que podemos para solucionar esto y poder darle continuidad, y realmente estamos muy contentos porque tenemos, como todas las provincias, muchos problemas y tenemos muchos defectos y cosas que por solucionar y para darle continuidad, pero la verdad te digo, sinceramente, también es un orgullo estar trabajando en esta provincia con proyectos muy avanzados y que nos han dado muchísimas, pero muchísimas satisfacciones. O sea que la distancia que hay entre ustedes y la 9 de julio y Corrientes en Capital Federal no es una limitante para hacer cosas de avanzadas e innovadoras. Te digo esto porque en este momento este programa también se escucha en el IMIN de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y de pronto es una forma de decirle a mis amigos, no es necesario vivir en Buenos Aires, en pleno centro, para tener estas ideas de avanzada, en donde de pronto no es una cuestión, digamos, proselitista aprobar una ley, la 588, que estaría destinada para 100.000 personas, que creo que es un porcentaje muy alto de la provincia donde vos eres ministro de Salud, sino que está eminentemente e inicialmente prevista para una sola chiquita que tiene, digamos, el síndrome de Dravet, y que lo único que pretende es ser tomada en cuenta como un caso importante y no como un grupo de casos importantes. O sea, hay un compromiso ahora. Una vez que se sabe, una vez que se escucha esto, no quiere decir que no podamos copiar. Creo que copiar, cuando las cosas son criteriosas y son buenas, es lo mejor que podemos hacer. Yo te digo que... No, yo creo, Ale, también que el tema... esta provincia es muy joven, vos sabés que la Patagonia es muy joven de edad, y eso hace que tengamos gente muy dispuesta, que tenga la cabeza abierta, y yo diría que hay muchas cosas que están planteadas en el mundo que son muy positivas y que las podemos llevar adelante. Nosotros no inventamos nada, hemos tomado definiciones político-sanitarias de otros grupos de personas que ya han demostrado que estas cosas son buenas, y en este caso, bueno, lo de la medicación y la ley para
de esta sustancia es simplemente un granito más para aportar a que haya pacientes que puedan tener, así sea 1 o 10 o miles, que tengan solución a su problema sanitario. Así que bienvenida sea la ley, bienvenidas sean las propuestas nuevas y bueno, ojalá que esto repique en la medida que se pueda y con las limitaciones del caso, que sea para sumar y no para generar inconvenientes. Bueno, mira, realmente esperamos que sienten precedente, que todo siga como les ha ido hasta ahora. En lo personal y como amigo te felicito. Estamos abiertos para cualquier tipo de conexión, comunicación que ustedes crean necesariamente de difundir. Agradezco de tu tiempo, como les recuerdo, estábamos hablando con el doctor Ignacio Salvador Hernández, un paranaense que vive en la provincia de Chubut y que en la actualidad es ministro de Salud del actual gobierno del señor Das Neves. Y nada, te agradezco mucho que nos hayas dedicado tu tiempo, que nos hayas abierto un poco la mente y que esto ayude a desmistificar las partes terapéuticas de todos los vegetales que puedan ser usados de una forma o de otra, lo cual comprueba de que, digamos, la maldad a veces está en la mente de la gente y no en las cosas, ¿no? Turi. Alejandro, yo te agradezco también mucho la posibilidad de comunicarme con mis coterráneos, con la gente de la provincia de Entre Ríos y de Paraná en particular, pero agradecer también este espacio de comunicación porque siempre necesitamos de la comunicación para que se conozcan cosas y bueno, como siempre se dice, hay muchas cosas que no terminan en la General Paz, sino que recién comienzan y creo que desde el interior tenemos la necesidad y el compromiso y la exigencia también de transmitir cosas hacia Buenos Aires y hacia el resto del país, así que bueno, gracias por tu tiempo, un abrazo grande, estoy a tu disposición y siempre es un gusto saludarte. Seguro que te voy a robar un poco de tiempo porque me gustó mucho lo que me contaste que estaban haciendo con el tema drogas y salud mental y sería bueno de que alguno de nuestros funcionarios te escuchara. Los voy a invitar, les voy a contar cuándo estás en un próximo encuentro, a ver si por lo menos podemos copiar, porque el problema que tenemos acá es terriblemente grande, bien tapado pero terriblemente grande. Hasta pronto, un abrazo, que sigas bien y espero verte para fin de año. Ojalá, un abrazo muy grande y saludo a todos los días. Chao querido, hasta luego, un abrazo. Porque aparecieron las que menos se les tiene presente, las madres de los pañuelos, pero esta vez no son los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo que son los pañuelos blancos, aparecieron las madres de los pañuelos negros, las madres de los pacientes de Paco, de los pacientes adolescentes por cuadros depresivos provocados por el Paco se suicidan. Y les adelanto, en Paraná se vende más Paco que cocaína. Así que todos esos suicidios que como médicos policiales tienen que atenderse en esta provincia, les aconsejo que averigüen bien por qué se dan. No todos se dan en la provincia, como son post-adolescentes, muchos se dan en los lugares de estudio. Las expresiones que causa el Paco que se está vendiendo, las alitas de mosca que se están vendiendo, son terribles. Pero pueden matar a quien maten. Aparecieron las madres del pañuelo negro. ¿Quiénes son ellas? Las que no tienen nada que perder, las que ya han perdido sus hijos. Y en este programa hemos ido preparando el terreno hablando de lo que es perder hijos. Cuando uno pierde hijos, pierde todo y no hay quien lo detenga. Así que eso que se utiliza como presión, lamentablemente se les vuelve en contra, porque nadie tiene que perder y las cosas se terminan. Hablamos de algún tema tan importante como es la apertura terapéutica, pero no de la marihuana con forma de porro, con forma de pipa de agua, con forma de torta de marihuana. Hablamos de la extracción de la marihuana sintética y semisintética, de los metabolitos que son terapéuticos para el tema convulsivo en pacientes que sufren del síndrome de Dravet, que es ni más ni menos las convulsiones, que es la epilepsia que provoca convulsiones. Entonces, hemos hecho realmente un reconto de muchísimas cosas importantes. Seguiremos mañana, si no nos convertimos en gente muy molesta, pretenderemos acercarle en Mar de Vida
todo lo que tenga que ver con una mejor condición de vida sanitaria, un mejor estado de salud, con las noticias más innovativas y mayor trascendencia a nivel mundial y local. Este programa es un programa que está abierto a todos los funcionarios de nuestra provincia, sobre todo del ambiente sanitario, que han sido reiteradamente invitados a hablar y a exponerse, pero vaya a saber por qué motivo, si no presentamos malos antecedentes, no se han acercado a responder algunas preguntas o a contarnos qué están haciendo por nosotros. Es una pena que esto suceda, porque publicar los actos de gobierno forma parte de la obligación de sus funciones. Queda abierta la puerta para ustedes, señores funcionarios, pueden venir cuando quieran, o por lo menos participar con algún WhatsApp, quizás en una de esas se llevan uno de los premios de Sauce Grande, que es el kit de 15 litros de artículos de limpieza. De pronto, si es que quieren hacer algo de limpieza en la parte que no está muy limpia de nuestro sistema administrativo. Mensajes WhatsApp 156 11 57 72, 156 11 57 72. Este programa Mar de Vida, que se emite de lunes a viernes desde las 14 y hasta las 15 por 98.3, lo ves en directo, en vivo, en www.alejandrocarra.com, alejandrocarra.com, porque este programa Mar de Vida lo conduce el doctor Alejandro Carrá. Y mañana damos el nombre del ganador del concurso de los artículos de limpieza de la empresa Sauce Grande, porque hoy no tenemos tiempo, el tiempo es tirano, y entre los que ustedes habrán sentido las llamaditas del WhatsApp por el sistema de micrófono, haremos el sorteo sin corrupción de por medio y informaremos. Será en vivo. Será en vivo. Será en vivo. Efectivamente. A través de nuestra página, alejandrocarra.com. Y recuerden el teléfono para comunicarse, el 156-115-772. Pueden participar del sorteo hasta dentro de 1 hora por si no tuvieron tiempo de entrar al WhatsApp o todavía no se habían despertado de la siesta. Un abrazo y hasta mañana.